Bienvenidos a este séptimo video donde va del curso de tienda de abarrotes en Flutter y Laravel, donde vamos a ver el tema de categorías, todo lo concerniente a el backend de la tabla categoría, se podría decir. Vimos que en el video pasado fue demasiado tedioso por cuanto fue largo, algo de más de 50 minutos si no más recuerdo. En esta ocasión tratamos de dividirlos por puntos. Entonces, el primer punto que vamos a ver es la creación del modelo. El segundo punto es la migración y por supuesto vamos a migrar ese modelo para verlo reflejado en la base de datos. Luego vamos a ver las rutas que necesitamos para que funcione correctamente todo el sistema de CRUD. Vamos a ver el controlador, en cuarto lugar, el controlador o controllers, como se conoce, donde vamos a ver las opciones o funcionalidades, se podría decir, de listar, create, editar y borrar. Dentro de listar tenemos el método index, la implementación de este método y también la vista index. Luego, cómo insertar o crear o hacer una nueva categoría. Para eso necesitamos implementar el método create y store, que es para guardar. Y por supuesto la vista create. Luego tenemos el método de editar o como se llama actualizar, donde vamos a crear el método edit y update. Para ello necesitamos la vista edit y por último el método de delete o borrar, mejor dicho, la funcionalidad borrar, donde se implementa el método delete. No es necesario una vista para esto, o al menos no lo vamos a implementar en esta ocasión. Es suficiente con el método delete. Bien, entonces vamos a nuestro proyecto y primeramente, pues como dijimos, vamos a crear el modelo. Para eso yo ya tengo una terminal, digamos, levantada con el proyecto. Entonces necesitamos acceder, al menos en esta ocasión. Ahí está. Y si no nos recordamos, le pusimos un admin muy sencillo. Ingreso y supuestamente pues me tiene que llevar a esta sección, a admin usuarios. Entonces lo que vamos a hacer es habilitar la sección categorías, que por supuesto no existe. Entonces vayamos a crear el modelo. Para eso yo habilito una nueva ventana y dentro de ella pues vamos a colocar php artisan make model y el nombre de categorías con su respectivo archivo de migración. Entonces simplemente le doy enter y supuestamente ya ha creado el modelo. Entonces vamos a ver si ya está nuestro modelo y vemos que sí, y tiene esta estructura. Por supuesto que también se ha creado nuestra migración, pero eso vamos a ver ya más adelante. Bien, aquí necesitamos definir qué campos o atributos va a tener el modelo para nuestra base de datos al momento de migrarla. Podemos ayudarnos esto del modelo anterior de usuarios y simplemente copiamos esto y lo colocamos aquí. Solamente he entrado a users, es de ahí donde se copia esto, porque no vamos a escribir, digamos, todo. Esto es luego con el fin de ahorrar tiempo. Entonces, como esto está orientado hacia un diseño de SEO, entonces necesitamos un slug. Necesitamos el siguiente campo, puede ser, mejor dicho, va a ser un title, el título de esa categoría, se podría decir, y description. Acá recién vamos a colocar el nombre de esa categoría. Luego vamos a necesitar la descripción en sí, es decir, esto ya va a contener incluso hasta HTML. Luego necesitamos mostrar una foto, al menos de esa categoría. Probablemente no vamos a implementar, sí lo vamos a implementar, pero no nos vamos a fijar en qué tipo de fotos es. Luego necesitamos saber cuántas visitas tiene, de acuerdo a eso, para posicionar o al menos
ordenarlos por visitas, para indicar, ¿no?, qué categoría es la más popular, se podría decir, o la más visitada. Y luego podemos definir un orden. Acá también podría ir otro campo que defina si va a estar en el menú principal o no, o en la portada principal o no. Entonces generalmente yo suelo utilizar si va a estar en el menú o no, o mejor dicho, portada. Así de simple. Sí, portada la vamos a colocar. Entonces va a ser un valor booleano. ¿Qué más necesitamos? Creo que ahí nos podríamos quedar. Necesitamos probablemente que tenga fechas, es decir, la fecha de creación y la fecha en que cada vez que es actualizado. Pues probablemente que sí. Entonces vamos a dejar ahí. Laravel por defecto ya tiene estos campos habilitados, o los habilita al momento de migrar. Bien, creo que ya tenemos el Slack, el title, descripción, nombre, descripción en sí, URL, foto, visitas, orden y portada. Creo que por ahora nos podríamos quedar ahí. Bien. Ahora pasamos al punto número 2, que es la migración en sí, y vamos a migrarlo. Para eso abrimos nuestro archivo de migración, vamos a database, migrations, y obviamente es la última, que es esta de aquí. Tiene un campo ID. Nosotros vamos a colocar increments y dentro pues el campo ID. Es lo que decía, timestamp o timestamps permite incluir dos campos que por defecto son de fecha, create add y update add. Bien, entonces nosotros necesitamos traer los siguientes campos. Nos vamos aquí y nos vamos a ayudar esto. Ahora vamos a hacer de una manera rápida. Yo lo pego. Todos terminan, se podría decir. A ver, vamos a minimizar esto. Pongo una coma. Es que necesitamos ganar tiempo. Entonces, enter. Nos ubicamos arriba y colocamos table. ¿Y qué campos son? Por lo pronto, pues string es la mayoría. Luego vamos a modificar ya. Tenemos el campo, entonces nos vamos al final. Ahí está, fin. Y probablemente algunos campos van a ser, podríamos dejarlo ahí ya. Aquí, por ejemplo, ya rompemos esto. Nos olvidamos de colocarle el punto y coma, pero ya. El Slack puede tener, pues, digamos 50, no creo que sea demasiado largo. El title generalmente se refiere a el título que va a tener el artículo, o mejor dicho, la categoría. Entonces podremos colocarlo en 70. Básicamente es un promedio de 67 caracteres que Google lee, digamos. En la descripción es normalmente yo suelo utilizar en un promedio de 155, 157. Vamos a dejar en 155. Obviamente el nombre pues puede ser 50, porque el Slack y el nombre están íntimamente relacionados. El nombre se convierte en Slack. El Slack básicamente es un, digamos, es un texto donde, por ejemplo, podemos colocar así, creo que lleva tilde, mejor dicho, lleva tilde, categorías. El Slack viene a ser categorías, así. Es más, categorías, por ejemplo, categorías grandes, digamos, ¿no? Colocamos así.
nosotros lo colocamos así, este va a ser el nombre, pero aquí el Slack trata de reemplazar esos espacios en blancos y colocar simplemente categorías. Viendo definido esto, o al menos teniendo una noción de lo que es un Slack, sigamos. Aquí vamos a colocar el punto y coma. La descripción. La descripción básicamente es un campo de tipo text para que nos acepte caracteres HTML, o al menos el formato HTML. Obviamente no tiene una medida. La foto sí, entonces podríamos dejarlo en 100, aunque es demasiado largo me parece. Podemos colocar un default aquí, default, y le vamos a colocar simplemente foto.jpg. Solamente va a guardar el nombre de la foto, nada más con su extensión correspondiente. Visitas, pues las visitas son de tipo int, entonces aquí manejamos integer. Orden también es de tipo integer. Obviamente podemos dejar un default 0. De la misma manera también podemos definir para visitas, entonces punto y coma. La portada es de tipo booleano, como habíamos dicho, boolean. Y también vamos a darle un valor por defecto, default, y lo vamos a colocar en 0. Bien, hasta ahí está correctamente. ¿Qué más? Dado que es no es necesario tan bien, es que las categorías son pocas, pero normalmente se podría utilizar que sea único, que no se repita. El título también debería ser único, pero eso ya creo más o menos lo tenemos, o lo deberíamos tener en claro, ¿no? Porque son pocas categorías. Pues una tienda no va a tener más de, no sé, 100, ¿qué les digo? 20 categorías, 15 categorías, a lo mucho. Entonces no es tan necesario controlar eso, al menos si el Slack, para que sea una URL única. Bien, una vez hecho esto, podríamos ya migrar. Vamos a ver. Entonces para migrar simplemente es php artisan migrate, presionamos enter, y si todo está bien, aparentemente ha migrado correctamente nuestra tabla de categorías. Entonces para ello vamos a nuestra base de datos, actualizamos y vemos que tenemos nuestra tabla de categorías correctamente migrada y con los campos que hemos definido. Ya está. Auto increment está correcto, el Slack es único, y nuestro campo es lo que le decía. Aquí tenemos nuestros campos create add y update add. Esto es para controlar cuando se ha creado este registro, o cuando se inserta un registro, cuando se guarda la fecha y cuando se actualiza. Bien, entonces vamos web. Este es nuestro archivo que debemos abrir. Aquí me parece que está haciendo algo. Vamos a cerrar esas ventanas. Bien, aquí, como les decía, ya hemos creado nuestro sistema de rutas, dentro del cual tenemos categoría y solamente lo vamos a habilitar. Entonces este resource va a guardar todas las rutas CRUD para poder hacer, mejor dicho, implementa todas las rutas CRUD, da acceso a unas rutas predefinidas de CRUD en Laravel. Bien saben entonces que debe haber categorías controller. Esto no existe, por ejemplo. Entonces pasamos a el punto crear el controlador CRUD de categorías. Como este controlador no existe y nos cercioramos de ello, es que entramos a app http controllers, dentro de él admin, y vemos que solamente existe usuarios controller.
Entonces vamos a crear nuestro controlador. Vamos a la terminal, podemos hacer un split. Aquí vemos que algo ha pasado. Abrimos otra terminal y acá sí. Procedemos a crear nuestro controlador. Entonces, primero utilizamos el comando artisan make controller, que va a estar en la carpeta. Coloquemos bien esto, admin, y es categorías controller resource. Este atributo resource es para que nos permita o cree todos los métodos CRUD, que por default nos trae el Laravel. Entonces le damos enter y esto ha creado este archivo categorías controller. Le damos doble clic y ya tenemos nuestros métodos creados. Lógicamente están vacíos y tenemos que implementarlos. Entonces vayamos por el inicio. Establezcamos con qué modelo vamos a trabajar. Entonces es app y se llama categorías. Nuestro modelo es categorías, por supuesto. Y coma, y tenemos el método index. Entonces pasamos a crear la funcionalidad listar. Para eso necesitamos nuestro método index y una vista index. Creamos el método entonces. Acá vamos a crear una variable que se llame categorías, o podría ser también data. Esta va a almacenar lo que vayamos a extraer de categorías. Necesitamos todo, entonces le ponemos HAL, punto y coma. Retornamos una vista, return view. Esta vista va a estar en la carpeta admin, punto, en una carpeta categorías, y por supuesto se va a llamar index, nuestra vista, punto y coma. Necesitamos enviar lo que hemos consultado. Entonces para eso utilizamos compact, y dentro de esto va a ir nuestra variable de categorías, que es esta de acá. Esta es la forma en que se envía. Bien, hasta aquí ya lo tenemos construido. Si es que en este momento nosotros incluso hacemos un DD de categorías, por supuesto que no vamos a obtener nada porque no tenemos ningún registro en nuestra tabla de categorías. Entonces vamos a probar esto. Simplemente colocamos php artisan serve, lo levantado, actualizamos aquí y vemos que está vacío. Bien, esto es correcto, o sea, está bien que nos regrese nulo o vacío. Eso lo vamos a controlar en nuestra vista. Entonces ahora procedemos a crear nuestra vista. Para ello nos dirigimos a la carpeta resource, views, admin, y por supuesto debemos crear una nueva carpeta dentro de admin a la altura de usuarios que se llame categorías. Solamente categorías nada más, y dentro de él se supone que vamos a crear un archivo que va a tener esta misma estructura. Entonces para ello nos ayudamos del archivo index de usuarios, esto con el fin de ahorrar un poco de tiempo. Ingresamos a la carpeta categorías, o al menos la seleccionamos, y dentro de ella creamos un nuevo archivo que se va a llamar index.blade.php. Pegamos el código y por supuesto debemos hacer las modificaciones correspondientes. En este caso recibe algunos campos de más. Por ejemplo, vayamos corrigiendo, solamente necesitamos el nombre, o necesitamos algo más, solamente el nombre nada más. Los demás campos está de más. Por supuesto recibe categorías, no la variable data. Categorías en plural, y solamente vamos a trabajar con el nombre, el campo nombre. Acá va a tener más opciones, e incluso se deben implementar. A ver, aquí
dentro de esta crear una nueva, o insertar, o nuevo. Lo más sencillo lo vamos a hacer. Tiene suces, ya vamos a ver cómo lo implementamos en cada una de sus opciones. No, para no confundirlos, vamos a dejar ahí nomás. Sigamos con lo que es listar nada más. Esto lo vamos a dejar ahí por default. Y yo creo que ya podemos listar. Así es. Pero ¿qué pasa aquí? Vamos a ver qué nos retorna esto. Actualizamos. Y por supuesto nos retorna a la vista vacía. Probablemente necesitamos controlar esto, que no muestre cuando no haya nada. Que no muestre este texto cuando no haya ningún registro en la tabla de categorías. Podríamos hacerlo de la siguiente manera, es decir, nuestro for else, incluso podríamos hacer. Pero aquí necesitamos implementar. Lo vamos a hacer, no importa escribiendo un poquito más de código. Pero if, y acá es count. O count. Count, ¿de quién? De la variable categorías. Entonces, aquí, por supuesto, lo ponemos else. Y acá le vamos a poner en div. Entonces acá, básicamente podemos colocarle no hay registros. Y con eso podemos controlar la tabla vacía o la vista. Entonces actualizamos. Y vemos esto. Ah, ya. Mi lógica está mal, entonces tendría que ser desde aquí, es decir, antes que pinte nuestra tabla, por supuesto. Esto tenemos que sacarlo, a ver, perdón, X después de la tabla. Ahora sí, actualizamos y ya está. Entonces, si en esta ocasión vamos a insertar para probar un nuevo registro en la tabla de categorías, simplemente nos vamos a insertar y vamos a colocar, pues, a ver, en el loop es menestras, y acá el título para menestras. Obviamente esto vamos a hacer lo más corto posible. Yo solamente voy a copiar por pruebas nada más el nombre correcto, una descripción, una foto, visitas 00, y lo podemos dejar ahí. Entonces le damos continuar y ya. Entonces, si ahora actualizamos esto, nos va a mostrar nombre. No existe nombre porque ahora vamos a ver, probablemente esté mal escrito. Está correcto si existe el nombre. Lo que está mal entonces probablemente es nuestro código, es name. Allá. Entonces modificamos por nombre. Ahora sí debe estar correctamente. Bien, entonces se supone que al cargar o al haber más categorías va a seguirse listando. Ahora procedemos a crear nuestro método create. Entonces, para ello vamos a nuestro controlador primeramente y nos dirigimos a create. Entonces en create básicamente también solamente nos tiene que retornar una vista nada más. Esta vista, es más, no necesita, bueno, en este caso no necesita ninguna variable y solamente es create. Eso es todo, pero debemos hacer algunas correcciones en nuestro index para el enlace nuevo. Y bueno, este enlace es muy similar a este de aquí, el cual simplemente vamos a copiar y vamos a pegar dentro de href. Aquí obviamente se llama categorías, o mejor dicho, lo corregimos, y el método create. ¿Lleva alguna variable? Pues no va a llevar nada. Entonces ahora vamos a probarlo. Obviamente nos va a dar un error porque no existe, digamos, todavía la vista.
efectivamente nos está pidiendo la vista. Vamos a proceder a crear esta vista. Para eso nos dirigimos a categorías y dentro de él pues simplemente le vamos a create.plate.php, que va a tener una estructura muy similar a esta de acá. Corregimos y pegamos, mejor dicho copiamos y pegamos. Bien, ahora procedemos a corregir o amoldar, se podría decir, el código hacia lo que nosotros queremos. Entonces vamos a ver, necesitamos modificar el formulario. El formulario pues es open route y aquí es categorías. ¿Y a dónde va a ir esto? A store. ¿Llevamos algo? Pues yo creo que no. El método en este caso es post y obviamente pues necesitamos subir archivos. Para ello debemos definir files en true. Listo, con esto creo que ya podríamos quedarnos. Me refiero al formulario. Y ahora sí deberíamos definir nuestros campos. Entonces vamos a ver qué campos tenemos aquí. Entramos a categoría y tenemos todos estos campos. Vamos a tratarlos de copiar y colocarlos en algún lugar para poderlos ver. Podemos dividir pantalla, pero se va a hacer demasiado pequeña. Vamos a colocar aquí para saber qué campos necesitamos. Entonces en el primero es un text. No tenemos un text. Y podríamos hacer lo siguiente, básicamente. Entonces, aquí. Y esto lo cerramos. Me falta optimizar Visual Studio, es decir, integrar las extensiones necesarias, pero mejor es escribiendo código dado que es un curso de programación. Ya, así es como se debe ver. Obviamente este es un text, colocamos acá text, es un slack y este slack va aquí y me parece que eso es todo. Podría ser nulo aquí, es un valor por defecto, no lo necesitamos y podría quedarse ahí. Entonces es slack, un controlador. ¿Qué más? Aquí necesitamos probablemente, si vamos a utilizar las clases de Bootstrap, pues acá es for control. Obviamente esto es un array y es ahí donde podemos colocar es una clase, modelo y ya está. Entonces podríamos probar a ver cómo es que se está viendo esto. Dice que no existe user. Vamos a ver. Esto nos está molestando por ahora. ¿Tenemos un estado nosotros? Pues creo que sí. Tenemos portada. Y obviamente no tenemos ningún valor ahí. Entonces sería null nada más. Portada o no. Continuamos y ya está. Acá, bueno, es lo que nos sale. Nosotros sí necesitamos un label. Es muy parecido a esto, un label. Pues me parece que está de más esto. Entre menos líneas de código es mucho mejor. Acá va a ser label y le vamos a colocar el nombre de Slack. Probablemente vamos a necesitar definir cómo se va a ver allá. Slack mayúscula vamos a colocar así y esto obviamente es el ID. Entonces ahora sí actualizamos y vamos a ver, es que quiero tomar un modelo Slack, ya está, más o menos así va a ser. Es
muy largo, podríamos dividirlo entre 6, pero eso es lo de menos, eso no atañe tanto. Podemos colocarlo en 6, por ejemplo, y vamos a ver, está mucho mejor. Eso depende del diseño. Lo que necesitamos es que funcione correctamente. Entonces el siguiente campo, si lo tenemos arriba, es title. Entonces muy fácil es modificar. Obviamente se puede controlar más, por ejemplo, el slack, que es un campo requerido. Descripción, a ver, vamos a continuar. Después, ¿qué más tenemos? Ya está. El campo nombre. Control D. Nombre. Esto lo está haciendo por rapidez. Acá el campo de descripción. Y por último tenemos el campo, se podría decir, foto, URL foto. Acá tenemos que hacer una corrección, pues es de tipo file. URL foto está bien y creo que quedaría ahí, no es necesario que sea así. Creo que me es suficiente con eso. ¿Qué más? ¿Qué campos más podemos controlar? Creo que esos son los obligatorios. Los otros ya se llenan por default. Vamos a actualizar y ya está. URL, esto no es necesario incluso aquí, pero esto ya es cuestiones de diseño, como les decía. E incluso puede ir una foto por default, ¿no? Ya, entonces vamos a probar. Todavía no podemos probar porque nos va a dar un error. Tenemos que crear para eso el método store, que aquí ya lo tenemos creado, pero está vacío. Entonces nos corresponde implementarlo. Para implementarlo simplemente, pues entonces tenemos que hacer creamos una variable de categorías, o categoría en este caso, porque es un solo registro, y creamos new categorías. ¿Y qué es lo que va a llenar ahí? Simplemente es todo lo que nos trae así. Con esto estaría llenado, pero tenemos que preguntar si es que trae una imagen. Entonces vamos a ver, request file, y preguntamos has file. Este has file, vamos a ver si trae un campo que se llama URL foto, que sí es en este caso. Y lo que vamos a hacer pues es simplemente tratar de moverlo, o también podríamos copiarlo nada más. Entonces vamos a ver, para eso necesitamos recuperar la foto y lo vamos a almacenar en esta variable, la cual se va a llamar, o va a almacenar lo que tiene URL foto, mejor dicho file, así es, entre comillas, pues colocamos URL foto. Ahora sí, probablemente necesitamos dar un nuevo nombre o renombrarlo, pero en este caso solamente vamos a capturar, no, de frente vamos a ver, sí, vamos a crear una ruta, y esta ruta va a estar en public path, y acá le damos el path. ¿En dónde se va a encontrar? En img slash, incluso mejor lo podemos colocar así, en donde, en una carpeta que se llama categorías. Es ahí donde se va a almacenar. ¿Con qué nombre? Pues ese nombre lo vamos a colocar de que se ha recuperado de files URL foto, aunque podemos utilizar lo que ya hemos hecho, pero bueno, ya lo hicimos así. Get client, aquí es get client or original name. Entonces tenemos el nombre y ahora nos toca recién hacer el copiado correspondiente. Entonces para el primer parámetro es una URL foto
encontramos get real path. Este es un método y el segundo parámetro es la ruta que nosotros hemos establecido. Bien, con esto ya hemos copiado. ¿Es necesario validarlo? Me parece que no. Vamos a dejar lo más simple posible. Y necesitamos pues simplemente almacenar categoría URL foto y recién le damos, se podría decir, el nombre de del archivo que hemos movido, que es este de acá. Listo. Entonces lo único que nos queda ahora es guardarlo. Para ello vamos y colocamos categorías o dólar categoría save. Probablemente también necesitamos guardar el campo booleano que nosotros habíamos determinado, que en este caso es ¿dónde está? Portada. Entonces if dólar request portada. Si es así, entonces categoría portada igual a 1. Caso contrario, esto, a ver, tratamos de ordenarlo, sería igual a 0. Es así. Entonces una vez que termina necesitamos un redirect. No me ayuda, tenemos que escribirlo completo. Return redirect, a ver, un return redirect, y lo que vamos a hacer es retornar a una ruta. Hay varias formas de hacer esto, pero yo voy a utilizar la que normalmente suelo utilizar, categorías.index, es decir, una vez que termine de guardar todo, que nos retorne al listado principal. Bien, creo que con esto ya podríamos probar. Si nos muestra algún error, lo iremos corrigiendo en el transcurso del video, pero por lo pronto me parece que ya es momento de probarlo. Entonces nos vamos aquí, actualizamos, esto tenemos que quitarlo, vamos a ver, vamos a colocar otra categoría, digamos lácteos. Bueno, aquí ya debe estar escrito correctamente. ¿Por qué coloco esto aquí? También incluso se podría hacer internamente que convierta el nombre en Slack, pero en algunas ocasiones necesitamos que esas URLs sean cortas y es mejor controlarlas desde el panel de control o desde el administrador, ¿no? Aquí hay pequeños problemas. Esto, por ejemplo, debería ser más grande para caracteres latinos. Esto ya nos carga una imagen. Vamos a ver qué imagen podríamos cargar. Podríamos dejarlo ahí también. Y vamos a ver el tema de las carpetas. Me parece que no hemos creado ninguna carpeta para que pueda ser almacenada una imagen. Eso es en public y no existe, ¿ves? Entonces creamos una carpeta img. Dentro de esta tenemos que crear una carpeta categorías y ahí podría quedarse. Entonces esto vamos a ver, guardar y ya está. Entonces ya tenemos nuestro método, digamos, de nuevo. Vamos a ver si funciona correctamente con una imagen. Vamos a ver, lácteos, ahora que podemos hacer azúcares.
una forma de decir, ¿no? Y vamos a ver si puede cargarnos una imagen. Digamos esta de acá, que debería ser una imagen. Bueno, estamos probando imágenes nada más. Vamos a ver si lo guarda. Aparentemente sí. Vamos a probar en la URL y tenemos que sí. Bueno, acá no, así lo visualiza. Entonces sí está trasladando o está subiendo imágenes al servidor, se podría decir. Vamos a ver cómo nos está guardando este campo. Para eso vamos aquí. Dependiendo de los valores que necesitamos, pues ahí está. Portada está en 1, está guardando como 1. Dependiendo de lo que necesitamos, pues podemos variar estos campos, ¿no? O el valor del campo portada. Para eso necesitamos el método edit update. Y vamos a ello entonces rápidamente para no perder tiempo. Y de la misma manera también necesitamos crear estos métodos, o al menos implementarlos. El show no lo vamos a utilizar por ninguna razón. Mientras tanto vamos a quitar esto. Pero ¿qué pasa? Que aquí sí necesitamos buscar nuestro, se podría decir, el registro que vamos a modificar. ¿Por qué? Porque va a recibir un ID. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces el ID puede ser where o cualquier otro tipo de consulta, where ID por ejemplo, y ID que nos retorna el primero nada más. Entonces first, y ahí lo tenemos. Entonces obviamente que aquí tiene que llevarnos a la vista edit, que aún no existe, que en unos momentos vamos a crear. Y como tenemos compact, entre comillas, categoría. Es categoría, no es categorías porque es un solo registro. Bien, ya tenemos esto. Y de una vez implementamos el método update para no perder tiempo. Es muy parecido al método editar. Y nos vamos acá. Pero cambia algunas cositas aquí. Por ejemplo, que necesitamos primeramente buscar a qué registro se va a digamos, modificar. Entonces para ello buscamos categoría es igual, aquí ya cambia, esto podríamos colocarlo por lo que normalmente se coloca, que es find or file. Esto ya no es necesario colocar esto, también podríamos utilizarlo arriba, find or file, y luego lo que vamos a hacer es llenar esto. Entonces como lo hacemos con esto de acá, pero se podría decir que esto es así, llenar, fill, categoría, fill, y todo lo que tiene request lo llene. Perfecto. Pero ahora hay que trabajar con los campos. Entonces aquí por ejemplo vemos los campos de foto. Igual preguntamos si es que existe una foto, igual la copiamos y podríamos controlar la URL, es decir, eliminar la foto anterior. Eso lo haríamos con más calma, o los dejo de tarea para ustedes cómo se puede eliminar una URL anterior, porque se supone que al subir un nuevo registro, y probablemente, mejor dicho, al editar ese mismo registro que se ha subido, probablemente la foto es muy pequeña, muy grande, o está fea, en fin, o muy pesada, tiene que tener la posibilidad de modificar esa foto. Entonces esto, claro, sube la foto, la guarda, todo funciona correctamente, pero la foto anterior no se logra eliminar, es decir, se está quedando huérfana. Entonces tiene que haber un mecanismo de que se puede eliminar, y ustedes pueden intentar hacerlo. Si lo hacen, pues sería genial si publican el código, pero eso se hace aquí se debe controlar esto, justo dentro de esto de acá, antes de copiar o después de copiar. Ustedes vean cómo pueden implementarlo, es como una tareita. Bien, igual también se tiene que borrar y se tiene que retornar a
al index. Listo, yo creo que ya funcionaría esto. Ahora vamos a la vista. Entonces necesitamos crear. Es muy similar a esta de acá, el create. Aquí tenemos que corregir algo. Por ejemplo, tenemos la descripción. Esto es text area. Así es simple. Y probablemente nos falte CK Editor. ¿Para qué? Me dirán ustedes. Pues para lo siguiente. Vamos a aprovechar CK Editor CDN. A ver, vamos a ver si nos ayuda esto. Y acá está, suficiente con esto creo. Podemos buscar algunas otras opciones, pero suficiente con esa línea de código. Entonces pegamos aquí. Y cómo se implementa, ya me olvidé. Creo que es CK Editor punto de verdad que, a ver, tendríamos que buscar. Eso va a demorar un poquito, pero vamos a ver. Esto nos puede ayudar. Y así está mejor. Caramba. Ahí está. Y será, pues en nuestro caso, descripción nada más. Vamos a ver si lo ha logrado implementar. Actualizamos y nuevo. Pues sí, lo ha traído, correcto. Entonces ya está. Quitamos esto de acá que nos está fastidiando. Y ya está. Entonces ahora sí creamos nuestra vista para edit. Edit.blade.php. Esta es la última vista que vamos a ver con respecto a categorías. Y aquí cambia esto ya. Ya no es digamos, es en vez de post es put. Así es. Esto, por ejemplo, si todavía no se han fijado o no saben qué es Laravel Collective. No es exactamente Blade. Utiliza la sintaxis de Blade, se podría decir, ¿no? Pero es Laravel Collective. Bien. Aquí, por ejemplo, ya llamamos al método update. Obviamente necesitamos rescatar categorías. Sí, porque de allá retorna solamente categoría. Si se fijan, que retorna edit, retorna solamente categoría. Ya está. Hacemos esto, está correcto. Y ahora solamente llenar estos campos. En vez de null, pues tiene que ir. Está ahí, los campos. Para que se llene. El primero, por ejemplo, es Slack, nada más. En el segundo es title. En description, pues es description. Son los nombres de campo que se recuperan desde el modelo, que es recuperado a su vez desde una base de datos, o de la base de datos de la tabla tal, ¿no? En este caso de la tabla categorías. Descripción. Y la foto, aquí tenemos que mostrar la foto. Vamos a ver cómo podemos mostrar la foto. Pues está en la carpeta img/categorías. Esto para saber si la foto ha quedado bien o no. Obviamente aquí tiene que ir pues el campo que va a visualizar esa foto, que es categoría URL foto. Esto es para posicionamiento, no lo necesitamos en este caso. Probablemente necesitamos el tamaño, pero no, necesitamos ver el tamaño real. Y se sube categorías por acá, podemos colocar eso, cambiar y ya está. Ya está. Entonces vamos a ver, vamos a probar. Actualizamos. Nos vamos a categorías y digamos que vamos a editar azúcares. Admin usuarios update. Vemos que la ruta está mal,
pero la ruta en donde, me parece que es aquí, acá, pues no, se supone que es categorías y no es usuarios. Y me parece que con eso ya es suficiente. Regresamos y actualizamos, y ahora sí le damos editar. Sigamos corrigiendo errores. Esto me parece que es, a ver, ¿dónde está? Está remarcado aquí, ya. Esto es en edit y es aquí. Obviamente acá es portada, pero el primer valor es null. Vamos a ver si esto es cierto. Y ya está. Tenemos, si lo tenemos. Vamos a ver si lo guarda o no lo guarda. Ahí está. Marcamos, lo guardamos. Vamos a ver. Creo que podríamos sacar el estado. Eso lo vamos a ver al final. Por lo pronto, de una vez vayamos a la opción borrar, delete. ¿Cómo es que se hace el borrado entonces? Es un borrado lógico físico, se podría decir. Y ya tenemos el método, que por defecto lo tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer es, básicamente es una consulta. Para poderlo borrar, esa consulta recupera un ID. Y por supuesto nosotros necesitamos enviar ese, digamos, ese borrado. ¿Cómo es que se va a borrar? Generalmente en Laravel es un botón con un formulario. Entonces básicamente vamos a implementar ese formulario. Entonces es form. Esto es propio de Laravel Collective. Open. Y de la misma manera pues necesitamos también ser, digamos, definir que vamos a cerrar este formulario. Ya está. Esto es para mantener un orden, obviamente. Ahora recién vamos a implementar los métodos. Este va a tener un método, me refiero al método del formulario. Va a tener un método que es el delete. Y la ruta, pues la ruta que se va a utilizar es muy parecida a esta de acá, solamente que en vez de edit tiene que ir destroy. Obviamente aquí esto tiene dos valores porque falta el ID. De una vez colocamos el ID. Y de esto pues se supone que es un array. Ahora definimos el que no se pueda visualizar. Entonces para eso colocamos styles y le damos pues una clase que es display o display none. Ahora recién podemos, se podría decir, construir el formulario, o mejor dicho el botón. Entonces form y es submit. Este botón tiene un nombre, pues vamos a colocar no un nombre sino una palabra que se visualice, que es básicamente eliminar, y le podemos colocar una clase, ¿no? Esto podremos hacerlo dentro de un array. Class igual btn y btn success. Perfecto, queda ahí entonces acá. Y es así como quedaría nuestro botón. Vamos a ver cómo es que se visualiza. Por eso regresamos a categorías. Aquí por inercia le puse none. Actualizamos y ahora sí.
Obviamente en estos momentos nuestro método no está bien implementado o no está implementado. Para eso, como les decía, tenemos que hacer una consulta a nuestra categoría. Entonces puede ser simplemente esta de acá, porque de todas maneras recuperamos un ID si no más recordamos. Y ahora sí, $categoría delete y listo. Con esto se borra y podremos hacer un redirect muy parecido a este, es más igual a ese. Aquí no estamos controlando, por ejemplo, que se puede eliminar una foto. De la misma manera también, tarea para ustedes para que puedan eliminar la foto, porque se supone que se elimina el registro, pero más no la foto que está en la carpeta img/categorías. Ahora sí, probemos si funciona correctamente. Queremos eliminar, digamos, lácteos, por ejemplo. Variable indefinida de categorías. A ver, me parece que es por copiar, exactamente, por no fijarnos en el código. Ahora si actualizamos y vamos a ver, ya está eliminado. Eliminamos, por ejemplo, menestras. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro CRUD para nuestra tabla o nuestro modelo categorías. Es decir, categorías y usuarios ya están. Tenemos nuevo, editar, eliminar. Lo demás es solamente diseño, establecer bien, por ejemplo acá me falta la tilde, que todas hay mayúsculas o minúsculas. Eso debemos verlo poco a poco, o al menos sería una tarea pendiente para ustedes, que puedan optimizar o mejorar el diseño de nuestro proyecto. Bien, ya nos vemos en un siguiente video donde vamos a tocar exactamente todo el tema de subcategorías.